Muy buenas tardes, estamos aquí en la hermosa alcaldía, hoy alcaldía de Milpalta. Es un lugar muy tradicional y sobre todo que tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Mario Sánchez Silva. Él es originario de esta alcaldía y me permitiré leer su semblanza para poder ubicar con quién estamos hablando. Nombre: Mario Sánchez Silva. Estado civil: casado. Fecha de nacimiento: 19 de enero de 1948. Nació en Milpalta, precisamente en donde estamos ubicados. La formación académica: licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional de 1968 a 1972. La maestría en Economía Agroalimentaria en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier, Francia, en 1979 a 1980. La maestría en Economía Agrícola y Desarrollo Rural en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Montpellier, Francia, de 1978 a 1980. Doctorado en Ciencias Económicas en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Montpellier, Francia, de 1978 a 1982. Su experiencia profesional: entre otras cosas, fue coordinador de asesores de la Delegación Milpalta del Distrito Federal en la administración de la licenciada Guadalupe Chavira de la Rosa, del año 2000 al 2003. Director del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional, del 2005 al 2010. Profesor investigador de la sección de estudios de posgrado de la ESCA Tepepan del IPN. Subdirector de egresos de la Unidad de Estudios en Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México en la primera legislatura. En lo que se refiere al ámbito académico, es profesor de Economía Agroalimentaria de la Universidad Nacional Autónoma de México en el programa de doctoral. También fue fundador del doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Fundador de la maestría y doctorado en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado del Instituto Politécnico Nacional, hoy CIEMAT del IPN. Ha sido profesor invitado en el doctorado en Ciencias Administrativas de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Unidad Santo Tomás. Profesor de Macroeconomía en el doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Fundador de la maestría en Ciencias en Administración Agroindustrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Director del área agropecuaria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fundador de la maestría en Ciencias Económicas y Gestión Municipal del CIECAS. Ha tenido también una gran productividad bibliográfica, entre ellas 14 libros especializados sobre temas económicos, abordando desde la teoría económica de las escuelas fisiocrática, mercantilista y clásica hasta la globalización en México durante la época neoliberal. También ha escrito sobre Keynes
y un sinfín de temas importantes relacionados con la economía. Por otro lado, también tenemos en su semblanza del doctor Mario Sánchez Silva la praxis económica, proyectos realizados en Milpalta, creación de la cooperativa de calzado Cuali Cajtli en San Jerónimo, Miacatlán, 1985. Estudio de la agroindustria del mole en San Pedro Actopan, Milpalta, en 1987 a 1988, realizado con alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del campus Ciudad de México. También realizó el estudio formulación de una planta procesadora de nopal, harina de nopal, nopal en salmuera, nopal en escabeche para un grupo de productores de nopal. Aprovechamiento integral del nopal, estudio realizado por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en un convenio tripartita entre los productores de nopal de Milpalta, el CONACYT y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Entre las distinciones académicas tenemos las nacionales. En el año 2002 fue nombrado académico nacional por la Academia Mexicana de Ciencias Económicas en el mes de noviembre del 2002. En el 2004, miembro de la Academia Nacional de Economía de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En el 2006 recibió la presea Amalia Solórzano de Cárdenas por sus méritos en investigación, otorgada por el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Esto fue en marzo de 2006. En el mismo 2006 recibió reconocimiento de la Casa de Michoacán, Asociación Civil, por sus aportaciones al desarrollo académico del estado de Michoacán. En el 2009 recibió reconocimiento del Club Primera Plana por la dignificación del periodismo en México, otorgado al cumplir 30 años de actividad profesional. Esto fue en agosto del 2009. En el mismo 2009 recibió reconocimiento por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística por su destacada contribución a la difusión de información veraz y el análisis económico de la realidad mexicana a través de la revista Proyección Económica 2020. Tenemos también reconocimientos internacionales. En el 2002 fue condecorado con la medalla Simón Bolívar al mérito académico. Es la más alta condecoración que otorga la Universidad Colombiana Simón Bolívar a destacados investigadores por sus aportaciones a la ciencia y a la cultura de América Latina y el mundo. En el 2006 recibió el premio The Bees Awards 2006 por su apoyo a la educación y al desarrollo de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. También recibió el diploma Master of Business Leadership y la medalla de honor por la Confederación Mundial de Negocios en el Centro de Convenciones de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Esto fue el 30 de junio del 2006. En el 2007 recibió por segundo año consecutivo
el premio Vice Awards 2007 por sus contribuciones en el mejoramiento de la competitividad a las empresas mexicanas, la formación de recursos humanos de alto nivel, el desarrollo de investigación y la edición de libros especializados. En el campo empresarial también recibió el diploma Master of Business Leadership y la medalla de honor por la Confederación Mundial de Negocios en Punta Cana, República Dominicana, el 16 de junio del 2007. En el 2008, el 13 de junio para ser precisos, en Lima, Perú, recibió el premio Sapientae 2008, otorgado por la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa por su contribución a la excelencia educativa del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. 2008 también fue condecorado en grado de Medalla al Mérito Académico y el grado de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su magnífica contribución para el desarrollo de las ciencias, artes y letras de los países de Iberoamérica. En el 2008, también el 29 de noviembre, en Villa del Mar, República de Chile, recibió el premio Latin American Quality Awards 2008, otorgado por la organización Latin American Quality Institute por su contribución a la excelencia de administración de empresas y promoción de la cultura de calidad total del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales. Finalmente tenemos algunas de las asociaciones de profesionistas a las que pertenece. En cuanto a las nacionales, podemos decir que vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas en el 2004 hasta el 2010, presidente del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, Asociación Civil, miembro de la Academia de Economía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de 2003 a la fecha, presidente de Olinaltepetl, Asociación Civil, que significa Pueblos en Movimiento, del 2004 a la fecha, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas de 2015 a la fecha. En cuanto a las asociaciones internacionales, es representante de México ante la Asociación de Lenguas y Culturas Amenazadas, con sede en Wallon, Bélgica, 1975 a la fecha. Miembro honorífico de la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, con sede en Sao Paulo, Brasil. Representante en México ante la Red Desarrollo y Medio Ambiente, DIE por las siglas en francés, con sede en París, Francia. Y secretario general de la Asociación Científica Franco-Mexicana. Miembro de la Asociación de Economistas Latinoamericanos, con sede en Buenos Aires, Argentina. Y miembro honorífico de la Confederación Mundial de Negocios, con sede en Nueva York. Así, la semblanza de el doctor Mario Sánchez Silva, que hoy nos va a honrar con la entrevista bajo el título El cambio climático y su impacto en la agricultura mexicana. Muy bien, doctor. Entonces procedemos a la primera pregunta de esta importante
Entrevista. ¿Qué es la crisis climática, doctor? Pues la crisis climática es cuando nosotros tocamos fondo en un proceso de deterioro generalizado, ya que el cambio climático es considerado como uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo y puede definirse como todo cambio significativo en los ecosistemas. La Organización de Naciones Unidas, ONU, define al cambio climático como los cambios de largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales o por acción del hombre. Naturales cuando nosotros observamos que hay los movimientos telúricos, los sismos, por ejemplo, cuando hay sequías prolongadas o cuando existe también erupciones de los volcanes. Ahí es una fuerza natural que nadie puede evitar a veces, ¿verdad? Que es una fuerza tan grande que tenemos que evacuar poblaciones enteras. Y cuando es provocado por el hombre, es un proceso lento. Cuando emitimos gases a la atmósfera de los automóviles, de las fábricas, y al final se traduce en cambios en el clima. Por ejemplo, la ONU estima que durante el último siglo hubo un aumento de la temperatura del 1%. Entonces eso es muy grave, ¿verdad? Pero el cambio climático es un factor decisivo para realizar la agricultura en cualquiera de sus dos modalidades. Una sea intensiva u otra extensiva. Intensiva aquella que se realiza con nuevas tecnologías, agua, maquinaria agrícola, semillas mejoradas, fertilizantes, agricultura de invernadero. Y el sistema de producción extensiva se refiere a que la que se realiza en el uso de factores naturales de producción como el clima, el clima y principalmente el agua de temporal y el aprovechamiento de los pastizales para ganado y de los bosques. Muy bien. También tenemos la pregunta, ¿qué es el desarrollo rural sostenible, doctor? ¿Qué es el desarrollo rural sostenible? Claro. Bien, desarrollo rural es todo lo que observamos como agricultura, ¿verdad? Ya sea pastoreo, silvicultura, agricultura. Y cuando hablamos de lo sustentable, lo sostenible, se refiere a que cuando existió el informe Brundtland, a la primera ministra sueca, que lleva este nombre, Brundtland, le encargaron que hiciera un informe del estado que guardaba los problemas ambientales allá en 1973. Y este informe se dio a conocer hasta el 77. Y como ella fue la encargada de coordinar este equipo, le pusieron su nombre, ¿verdad? Por eso se llamaron Informe Brundtland. En el Informe Brundtland se dice que un desarrollo sustentable se refiere al aprovechamiento racional de los recursos actuales naturales sin deterioro de estos para las nuevas generaciones. Entonces, de manera que es importante esta definición porque fue adaptada hasta 1983 y todos hemos adoptado igualmente este concepto. Okay. ¿Qué significa gestión de ecosistemas, doctor Sánchez Silva? La gestión de ecosistemas es un asunto que fue acuñado en Francia hace, que será una treintena de años, y era siendo ministro de Ecología el señor Serge Antoine. Y Serge Antoine, junto con un grupo de investigadores de la Universidad de Nanterre, en Francia, son los que hicimos el convenio con la Escuela Superior de Economía en el programa ambiental para que se sentara toda la base de investigación a principios de la década de los 80. Entonces, cuando hablamos de gestión de macrosistemas, allá se supone en Francia estaba muy avanzado eso, ahora y se había trabajado inmensamente, teóricamente, y empezando por un concepto que se llama desarrollo ecológico.
es decir, el aprovechamiento de todos los elementos que nos da la naturaleza sin el deterioro, ¿verdad? Es decir, proponiendo tecnologías dulces para la explotación de estos ecosistemas. Por ejemplo, hacer una tecnología para limpiar y quitar la cáscara al café, pero se usaba el agua movida a las turbinas por una fuerza natural, ¿verdad?, del río, y de esa manera se adaptaba a una tecnología para esa cuestión, para esa tarea. Y cuando hablamos de macrogestión de ecosistemas, se refiere a una gestión global. Por ejemplo, si estamos por decir algo, en la Ciudad de México, ¿verdad?, y tenemos aquí en Milpalta, por ejemplo, 27,000 hectáreas de bosque, y ahí se hace la recarga de los mantos acuíferos, se hace la captación del agua y se filtra, y se lleva al lago de Xochimilco por vía de ríos subterráneos. Y cuando se refiere a macrogestión de ecosistemas, quiere decir que todos somos responsables de la gestión de este proceso de reposición del agua y del oxígeno. De manera que es tan importante tener un pulmón de la ciudad, ¿verdad? Es decir, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, Guajimalpa, Contreras. Y de esta parte es el pulmón de la ciudad, porque sin este pulmón la ciudad de veras estaría pereciendo, ¿no? Y es la importancia de hacer una buena gestión donde administremos científicamente el recurso natural y nos permita, ¿verdad?, hacer un legado óptimo a las nuevas generaciones. Muy bien, doctor, muchas gracias. Algo relacionado también, ¿cuál es la metodología para medir el desarrollo sustentable? Este asunto, la verdad, yo lo desarrollé porque normalmente cuando se empezaron a preocupar, ¿verdad?, en el primer informe de Brundtland, se decía, y tenemos que lograr un aumento en la calidad de la vida. Pero nada más lo decían como concepto, nunca nos dijeron qué era la calidad de la vida, cómo aplica. Entonces, a principios de la década de los 80, yo retomé este concepto y empecé a trabajarlo teóricamente, ¿verdad? Hice una aproximación teórica para explicar en qué consiste la calidad de la vida. Y llegué a la conclusión de que confluyen dos conceptos. Uno, cualitativo y otro cuantitativo. Y por esa razón es muy difícil cernir y lograr un manejo adecuado del concepto. A lo que yo llego es que aumento de la calidad de la vida es la toma de conciencia de cada persona, de su realidad misma, para tratar de avanzar en su desarrollo personal. Y es de esa manera como hemos dado un poco de claridad al asunto. Después, en la reunión de Río de Janeiro en 1993, ya estaba avanzado el concepto de desarrollo sustentable, y nuevamente tampoco nos dijeron que era desarrollo sustentable, ¿verdad? Pero hay que decir una cosa importante. El concepto de desarrollo como tal no es un concepto económico, es un concepto político. 18 de febrero de 1948, el presidente Roosevelt en Estados Unidos, él dijo, vamos a hacer un programa para tratar de ayudar a que los países en problemas de hambre encuentren su desarrollo. Y otra vez, su rayo de desarrollo. ¿En qué consistió este programa? Él decretó la ley 480, ley PL 480, PL quiere decir ley pública 480, que consiste en llevar ayuda alimentaria a países en problemas de hambre como Biafra, como Bangladesh, como Pakistán, entre otros, ¿no? Y consistió en esta ayuda alimentaria a la manera de los 5 programas básicos de CONASUPO en otra época,
Se les llevó harina de maíz, se les llevó azúcar, se les llevó arroz, se les llevó aceite y un producto más, déjenme acordar, arroz. Y de estos 5 productos, ellos pudieron sobrevivir gracias a estos 5 productos. Pero ¿qué creen? El programa solo duró 2 años y cuando se agotaron las existencias, el presidente mismo le dijo, bueno, ya se agotó el programa, ¿quieren seguir recibiendo la ayuda? Pues que sí. Ahora les cuesta tanto, pero no tenemos dinero. No se preocupen, les abrimos una línea de crédito. Y así es como hubo continuidad para esa ayuda alimentaria, pero más bien en el fondo se traduce en que el gobierno americano le permitió abrir mercados a sus productos, simplemente, y adoptó a los alimentos como un arma política. Entonces es un problema delicado. De manera que cuando hablamos de desarrollo rural sustentable como metodología, revisamos nuevamente toda la literatura, ¿verdad? Y observamos que cómo cernir realmente en una comunidad este concepto. Y yo llego a una conclusión interesante porque dentro de un modelo de desarrollo rural integral, mejorar los niveles de bienestar rural en base a su participación en el trabajo, ¿no? La misma comunidad. Entonces propone un esquema, una presión demográfica sobre el sector agrícola. Si hay un incremento de la población demográfica, hay un crecimiento de la demanda de potencial de alimentos, por supuesto, ¿verdad? Y repercute en un crecimiento del ingreso, de la elasticidad de la demanda con respecto al precio de esta economía. Y este crecimiento demográfico provoca éxodo rural y provoca también un crecimiento de la demanda monetaria. Y el éxodo rural se traduce en una reducción general de la actividad agrícola y a una necesidad del excedente agrícola. Ahí hay necesidad y hay una reducción relativa del número de activos agrícolas, y esto confluye en una presión en el propio sector agrícola. Entonces, una aportación fundamental a esta investigación, bueno, de lo que realicé, es la propuesta de análisis de evaluación de los sistemas agropecuarios y forestales, que tenga como característica la flexibilidad, adaptabilidad e integración de variables principales. De este aporte se deriva el análisis de la información que permite cumplir con los objetivos. Entonces yo propongo 6 ejes de análisis, ¿verdad? El eje económico, el eje social, el eje tecnológico, eje institucional y eje ecológico y eje global. En el eje económico tiene 3 variables. Una es la relación de costo-beneficio, 2, el riesgo de inversión, 3, la rentabilidad económica. Y en el eje social también tiene tres variables. Uno es el acceso a servicios básicos, la escolaridad de los responsables, el técnico, la diferencia de ingresos del sistema de producción. Y en el eje tecnológico, igual con 3 variables: tecnología de apropiación, personal capacitado, planeación e innovación tecnológica e índice de dependencia tecnológica regional. Y en el eje institucional también con 3 variables: organización para la producción, normas de regulación, apoyo estatal y privado. Y en el eje ecológico, valor ecológico y multifuncionalidad, patrón de uso del suelo, cubierta vegetal, el porcentaje de este suelo. Y el eje global, la tendencia del precio internacional del producto y la matriz de competitividad y el índice de especialización. En la definición tanto de los ejes como de las variables, han intervenido sugerencias, observaciones de varios técnicos académicos en cada uno de los procesos para la planeación de los diferentes niveles. El método consiste en congruencia con el marco teórico de referencia, la integración de variables que corresponden a 6 ejes de análisis. En el cuadro 2 se presentan los ejes considerados de variables significativas de cada uno de estos, con la finalidad de hacer comparables las variables de diferente naturaleza, como es el caso. Es posible emplear las escalas ordinales de medición con la finalidad de facilitar el análisis posteriores. Las escalas ordinarias empleadas son
de 0 a 10 en función del grado de conveniencia o la situación óptima. Y 0 indica que el valor que presenta la variable está muy lejos de esa condición óptima o conveniente, y un valor 10 indica que la situación óptima del valor reportado para la variable en cuestión. Los ejes propuestos para la evaluación y las variables más significativas permiten hacer un análisis integral de la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios, con el fin de incrementar la calidad de la vida de los productores rurales. Busca también la integración racional de los procesos naturales de la producción, como la estilización del potencial genético de las plantas y el aprovechamiento racional del espacio físico y del potencial biológico. El análisis de sistemas y con la incorporación de principios de sustentabilidad pueden proponerse esquemas alternativos para los acordes a las necesidades planteadas por el sector agropecuario y forestal y o mejorar la productividad, rentabilidad de eficiencia biológica, protección de los recursos naturales e incremento de la calidad de vida de los productores y de los ambientes en general. Doctor, quizás, pero quisiera que usted lo confirmara, es muy importante hablar sobre la aportación de la agricultura al proceso de desarrollo regional. ¿Qué nos puede decir acerca de ello, doctor? Pues sí, es muy importante porque todos los países del mundo pasaron por una etapa agrícola y este sector financió otros sectores como es la industria o los servicios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la agricultura nos proporciona mano de obra barata y abundante y nos proporciona alimentos abundantes y baratos, un mercado para bienes y servicios, es fuente de ahorro interno, ahorra y generación de divisas, crea demanda de productos alimentarios y transfiere excedente al sector industrial. Es decir, que la riqueza que se crea en el sector primario, agricultura, se transfiere a otros sectores porque ellos consumen estos productos a un precio adecuado para que lo transformen y ellos mismos se capitalicen para seguir su trabajo. Entonces, eso es una, ¿verdad? Y otro nos da la seguridad alimentaria. En proyectos de desarrollo rural se interesa en todo el país, deberían centrarse en los siguientes grupos de objetivos: aumentar la producción agrícola, aumentar el empleo, conservar el equilibrio ecológico, propiciar el desarrollo rural sustentable. El primero de estos objetivos es evidentemente prioritario, el segundo es preocupación central de esta reflexión, y el tercero y cuarto son preocupación que comienza a tomarse en cuenta en nuestro país, ¿no? Finalmente, doctor, algo que nos estuvieron enviando las preguntas, esto que le acabamos de plantear son preguntas que nos fueron dando a inicio de que ya se supo que iba usted a dar la conferencia. Entonces estas son algunas de las preguntas que nos hicieron llegar los compañeros, pues del Politécnico principalmente, pero la que más insistieron es saber cuáles son las asimetrías de la agricultura mexicana con respecto a nuestros socios comerciales del TEMEC. Sí, por supuesto. Miren, la verdad que somos una agricultura prácticamente que no ha evolucionado, no ha sido tan apoyada como quisiéramos. Por ejemplo, el presupuesto anual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos alcanza un monto de 72,000 millones de dólares anuales, a los que hay que añadir 18,000 millones establecidos en el Farm Security and Investment. Y por último, los subsidios que de manera directa autoriza el Congreso norteamericano para situaciones de emergencia, que en el año 1998 al 2001 totalizaron 30,000 millones de dólares para compensar desastres meteorológicos e incluso la caída brusca de los productos agrícolas de los mercados. Es decir, que son agriculturas muy subsidiadas, la de Canadá, Estados Unidos, por la razón de que gran parte del valor de la producción es subsidio, como lo dicen los siguientes datos.
De acuerdo a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, las transferencias promedio al productor en el periodo 1998-2000 en los Estados Unidos fue de $20,803, de $16,028 en la Unión Europea y en promedio de la OCDE fue de $11,334. En tanto que en México las transferencias fueron de $720, es decir, solamente un 3.5% de lo que recibieron los productores norteamericanos. Las asimetrías no han reducido, sino que han aumentado en los últimos años. El gobierno norteamericano garantiza el acceso a la totalidad de los productores o créditos a tasas preferenciales y otorga subsidios a las exportaciones. El gobierno americano otorga servicios directos tecnológicos y de asistencia técnica a los productores, sin costo para los mismos. La profunda brecha tecnológica entre México y los países del norte, los principales socios comerciales, salta a la vista desde cualquier perspectiva de análisis. Mientras Estados Unidos disponen de 1.5 tractores por trabajador agrícola y Canadá 1.6, en México solo hay un tractor por cada 50 hombres de campo. Mientras que en los Estados Unidos se canalizan enormes subsidios directos a sus productores agropecuarios que ascienden en 1988 a la suma de $39,295 millones, representando el 35% del valor del Producto Interno Bruto agropecuario. Y Canadá canalizó subsidios a los productos agropecuarios por $7,467 millones, es decir, 43% del valor de su producción agropecuaria son subsidios. Y en México, los subsidios globales del sector agropecuario representan solamente 2.92% al Producto Interno Bruto del sector. Quiere decir que son economías muy subsidiadas, igual que en la Unión Europea, y ahí es donde existe la desventaja de nuestros productores mexicanos. Pues algo que quiere usted agregar, doctor, que se nos haya escapado en estas preguntas. Es muy importante pues que usted nos hiciera alguna recomendación, alguna sugerencia de lo que debería de hacer, en este caso, pues el gobierno federal en la parte que corresponda para poder mejorar este renglón de la agricultura. Sí, con mucho gusto. Miren, a manera de conclusión o recomendaciones, podemos decir que la producción interna de alimentos básicos debe salvaguardarse por las siguientes razones. Por razones económicas, que tiene que ver con el equilibrio de las cuentas externas, con los efectos multiplicadores de la actividad agropecuaria sobre el conjunto de la economía nacional y con el equilibrio interno del desarrollo. Por razones sociales, que implican los empleos de más de 3 millones, como 3.5 millones de familias de productores mexicanos que no pueden competir en el mercado del TEMEC. Y por razones estratégicas, en donde se requiere mantener la seguridad alimentaria y sobre todo la soberanía nacional. El comercio agropecuario a partir del Telecán ha generado grandes pérdidas netas que ya tienen graves efectos adversos en nuestras cuentas externas. Por el impresionante crecimiento de nuestras importaciones alimentarias y que sigue provocando un éxodo rural de enormes dimensiones. Hacer uso racional de los recursos naturales y materiales financieros con criterios sociales y de eficiencia productiva. Ampliar y fortalecer la producción de alimentos básicos para el consumo popular. Aprovechar racionalmente el potencial de recursos del medio rural, procurando de mantener el equilibrio entre hombre, sociedad y naturaleza. Mejorar la balanza comercial del sector agropecuario. Aprovechar todos los instrumentos disponibles en los programas nacionales de agua, bosques, reforma agraria integral para estimular la producción y aumentar la productividad en el medio rural, y en renegociar el capítulo agropecuario en el TEMEC
y se deberá rediseñar una política agropecuaria de fomento productivo. Yo pienso que eso es lo más elemental y urgente para realizar para el mejoramiento de nuestro campo mexicano. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. La magnífica orientación que nos está usted dando, sobre todo para los gobernantes, y esperamos que sean considerados pues en el próximo plan que se está impulsando. Exactamente. Y en lo que se refiere a la sesión de preguntas y respuestas, tuvimos un gran contratiempo en el tránsito, doctor, al tratar de llegar aquí. Sí. Así de que ese retraso pues, nos impidió llevar adelante la sesión, pero ya todas las preguntas las vamos a recoger a través del chat, a través de mucho gusto contestamos a y todos. se las enviamos a ustedes. Sí, doctor. claro que sí, con mucho gusto daré contestación a todas. Es un tema muy importante para todos los mexicanos porque de ahí depende la alimentación de todos. No Así podemos dejar de lado, soslayar la problemática agrícola de este país. Doctor, Gracias. muchas gracias. Esperamos Esperamos seguir en comunicación. Seguro que sí. Nos hace mucha falta sus investigaciones y seguiremos diciéndole cuándo quiere usted darnos la siguiente para que usted nos informe la fecha. Me voy a preparar bien. Gracias, Lo haremos doctor. con gusto. Gracias, maestro Alfred.